me estaba acordando que incluso es bien interesante cómo en ese proceso de consolidación del Estado boliviano con el edismo, con el movimiento del socialismo, se va perdiendo de alguna manera la radicalización de la reivindicación étnico-cultural. Y esto se vio reflejado en los censos. Hubo un censo en 2001 en donde el 62% de la población dijo, mencionó, que se sentía o adscribía a algún pueblo nacional e indígena. Ese porcentaje bajó casi 10 puntos en el censo del 2010. Fue una gran confusión, porque claramente dentro del Estado, dentro del gobierno, se pensaba que justamente había como un reforzamiento de las identidades diversas de los pueblos y las nacionalidades indígenas, pero al contrario, más allá de la pregunta, el tipo de pregunta y cómo se consultó en la encuesta, hubo como una retracción, o sea, esa ampliación de la clase media impidió de alguna manera la etnificación de la sociedad. Digo, para que vean en términos simbólicos cómo jugó de alguna manera, cuando son pueblos que han venido que han transitado estructuralmente desigualdades, dominación, estructuras, cómo la cuestión de clase se mete y de alguna manera genera condiciones de lucha entre lo identitario y la cuestión de clase, que básicamente es lo que recién estaba diciendo la PAO, vinculada a la cuestión de las clases medias. Esto es una discusión que incluso hay bastante escrito sobre eso, lamentablemente no tenemos demasiado tiempo para charlarlo, para poner textos de lectura obligatoria, pero sociológicamente pensar qué es un indio hoy, qué es el indio hoy, qué es una identidad indígena hoy. Es muy importante, es muy relevante y que incluso me parece que van a ser debates que van a ser bastante importantes durante todo el siglo XXI, porque dentro de todos los movimientos sociales van a haber representaciones de este tipo donde aquella indianidad arcaica, romántica, se ha quebrado completamente con estas articulaciones. Me callo. Y por último, el último de los nodos más importantes tiene que ver con la construcción de cuadros técnicos dentro del movimiento socialismo y la constitución clara del hiperpresidencialismo de Evo Morales. Yo acá simplemente les digo así como algunos hitos vinculados incluso a la constitución, un tema más político, más jurídico. Evo Morales ganó las elecciones en 2006. La constitución fue en 2009. Inmediatamente después hubo una elección, la gana Evo Morales. En esa constitución nueva, la de 2009, se permite un periodo de reelección, o sea, se permite una sola reelección. Al finalizar ese periodo, Evo Morales estaría cumpliendo 3 periodos, pero lo que se argumentó, y en realidad fue como algo muy consensuado y fue bastante, fue aprobado, digamos, por buena parte de los movimientos sociales, es que el primer periodo de gobierno de Evo Morales había sido previo a la refundación del Estado. Entonces, dentro del periodo de refundación del Estado solo llevaba 1, no 2. Entonces, se volvió a presentar. Y ahí viene todo el problema que acarrea de alguna manera y justifica el golpe del año pasado, del 2019. En donde de alguna manera Evo Morales buscó transformar ese articulado que no le permitía tener como la reelección en ese nuevo estado de Bolivia, y fue por referéndum, y donde ganó, en ese referéndum ganó el no a la reforma de la Constitución para habilitar para limitar la reelección de Evo Morales. Y luego va a tener una salida donde la Corte Suprema de Justicia, que en Bolivia se llama Tribunal Constitucional, de alguna manera, apelando a la OIT, al acuerdo de la OIT, le va a permitir presentarse como candidato a las elecciones de 2019, y luego está el proceso que vimos el año pasado. Evo Morales gana por 10 puntos, creo, Pau, o poquito menos de 10 puntos, o 10 puntos, las elecciones del año pasado, y viene el golpe de Estado inmediatamente después en el reconocimiento. Que incluso fue bastante interesante porque se hablaba de si fue o no fue golpe de Estado. Creo que ya lo hemos charlado, pero a muchos y muchas de nosotros nos costaba creer que hubiera un golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas como lo vimos en los 70, con tanques en la calle, con violencia política, con perseguimiento, con exilio, con peligro de vida de los principales líderes del movimiento del socialismo. Digo, un proceso de retracción muy importante y de
y incluso algunos autores y autoras que yo estimaba bastante, hablaban de una nueva época para Bolivia, hablaban de la refunda, de la constitución de un nuevo bloque de poder, o sea, de la constitución de una matriz conservadora. Digo, una cuestión bastante llamativa, bastante apresurada incluso, para un golpe de Estado, que va a durar un año, lamentablemente, y que por suerte ganó en las elecciones a realizarse por un montón de votos que les permitió de alguna manera la vuelta al movimiento socialismo, al gobierno de Bolivia. Lo más importante de esta discusión, este relatito bastante rápido que hice, tiene que ver con la constitución de cuadros técnicos y líderes dentro de los gobiernos postneoliberales o de estos gobiernos nacionales populares o de izquierda o indios para el caso de Bolivia, y nos hacía pensar de alguna manera ese documental que les mencionamos al principio, ese documental 2005-2006, se llama Harto Cebos no hay aquí. Es un documental que ganó un premio en Claxo, y de alguna manera lo que documenta justamente es la campaña electoral de Evo Morales del 2005, o sea, la de la primera elección. Hay un momento de las grandes movilizaciones, imagínense que por primera vez los pueblos indígenas están interpelados por un movimiento, así que la mayor parte salieron a las calles a apoyar en la campaña presidencial a Evo Morales como candidatos y candidatas incluso a nivel municipal, digo, hay como un proceso bastante amplio a nivel nacional, y en uno de esos movimientos hay un viejito que le dan el micrófono y le preguntan qué pasa si Evo Morales no está más. Y el viejito menciona, no importa porque hartos cebos hay aquí. En el sentido de que Maxi, no importa, no es una cuestión del líder, sino es una... No, Maxi y agrega, pero sin querer spoilear el documental porque sería Sí, buena que lo vean, que esta persona agrega que es en una cancha de fútbol, creo que es una cancha de fútbol cuando está en un festejo, agrega y mejores todavía. O sea que en definitiva hay una fuerte esperanza de construir líderes que sean incluso mejor que Evo Morales, ¿no? Pero bueno, para nuestra tranquilidad de quienes les voy a mandar el link porque no se puede subir, no sé, una entrevista a Álvaro García Linera con Emir Sader, que le preguntan, repasa un poco todo el proceso del masismo, pero lo tengo que mandar como link porque no sé muy bien cómo, no está muy bien subido, pero le pregunta a Emir Sader qué va a hacer ahora a partir digamos, de mañana, de hoy, cuando lleguen a Bolivia, ¿no? Y él dice que desde el 2017 su gran preocupación es la formación de nuevos jóvenes y va a dedicarse básicamente a la formación de nuevos líderes. Y que en definitiva este proceso de resistencia durante todo este último año en Bolivia ha significado también una potencia de la resistencia y la lucha para el renacimiento de nuevos líderes políticos, ¿no? Yo creo y esto sí es una cuestión más personal, menos teórica, menos conceptual, me parece que de alguna manera lo que implicó estas elecciones de los últimos domingos, el último domingo en Bolivia, tiene que ver con esa estructuración a nivel más profundo de la indianización de la política en Bolivia. Que más allá del golpe de Estado, más allá del mismo Evo Morales, la mayor parte de la población apoya un gobierno o un movimiento de alguna manera de características plebeyas, de características de ensanchamiento de la ciudadanía, ensanchamiento de la democracia, y básicamente en contra de un gobierno de derecha, reaccionario, conservador, neoliberal. Digo, hay algo bastante más profundo que lograron esos 14 años de Bismo, esos 14 años de indianismo dentro del poder, que efectivamente hubo un proceso de indianización de la política. Todo aquello que podría haber sido cuestionado, incluso yo lo mencioné muy rápido para sintetizarlo, pero hay debates muy interesantes vinculados a si efectivamente se indianizó o no la política en Bolivia, si efectivamente se bolivianizó o no al indio dentro de Bolivia. Incluso intelectuales que podemos llegar a respetar estaban muy en contra de Evo Morales, de la construcción de ese líder macho, machista para muchos y para muchas, que llegó a decir, por ejemplo, a Rita Segato el año pasado que Evo Morales cayó por su propio peso, o la misma Silva Rivera Cusicanqui haciendo reflexiones bastante coyunturales, casi en un momento en el cual Janine Áñez estaba quemando la huipala y levantando la Biblia en el Palacio del Quemado. Digo, hay procesos que están incluso por fuera
más abarcativos, más emancipatorios que lo que podemos llegar a decir nosotros desde una universidad acá en Mendoza, o incluso estas grandes intelectuales que son muy importantes, que son muy relevantes, pero hay algo que trasciende, y me parece que lo que trasciende justamente es la constitución de una política de nuevo cuño, que bueno, veremos cómo se sucederá, digamos. Pero me parece que esa vuelta un año tan rápido, después de un país que es el país que más golpes de Estado ha tenido y ha recibido en toda su vida institucional de toda la historia de América Latina. O sea, no es solamente un país que ha sido desigual, discriminatorio toda la vida, sino que además ha tenido un papel institucional, las Fuerzas Armadas en su territorio, muy relevante. Y aún así, un año después, hay de nuevo un gobierno popular, lo que me parece que sí hay algo más profundo detrás, es eso. Sí, que en definitiva también ganan las elecciones con 10 puntos más que en la primera elección, que en la elección del 2005. O sea, perdón, no sé si 10 puntos, pero hay varios puntos de diferencia, 10 puntos más en relación al 2019, lo que hace que hay un fuerte apoyo al masismo, ¿no? Y a la indianización de la política. Dejemos Sí, no sé si alguien quiere... creo que en términos sociológicos, eso. Digo, si tienen algún comentario, porque me parece que el laboratorio boliviano ha sido como el centro de un conjunto de nociones, conceptos, ideas que hemos venido charlando durante toda la materia, desde el desarrollo, la dependencia, el racismo, la racialidad. Digo, justamente hemos observado en Bolivia como un montón de estas referencias. No sé si quieren comentar algo, si han visto algo más concreto sobre Bolivia, si alguien estuvo en Bolivia durante el proceso de los últimos años, si están más cerca del movimiento, si han militado. Silencio, silencio. Bueno. No, yo creo que esto es una reflexión personal, ¿no? Que en definitiva también genera para quienes lo miramos de afuera una expectativa muy grande, y a veces solemos mirar estos procesos sociales, políticos y demás de muy poco tiempo, o sea, con una larga lucha de resistencia y demás, pero con muy poco tiempo en el poder, ¿no es cierto? Desde el 2005 en adelante, desde el 2006, porque las elecciones son en el 2005, pero asume el 1 de enero del 2006, y a veces esta mirada externa nos hace pedirle a este proceso que no tenga contradicciones, en definitiva, ¿no? Y a veces, como por ser indio, no debería tener ciertas contradicciones. Eso me parece que también es una mirada paternalista sobre el proceso, externa, claro, romántica, sobre decir, porque son indios, no deberían tener alguna discusión sobre el desarrollo, no deberían tener alguna contradicción entre ellos, o incluso disputas internas, en definitiva, que es lo que podríamos pensar que básicamente ha ocurrido en este proceso. Y a su vez, también esto de mirar desde algunos teóricos políticos, mirar estos procesos de hiperpresidencialismo con una vara distinta a cómo se miran algunos otros procesos que ocurren en otras latitudes, ¿no? O sea, a Merkel nadie le dice que está desde el 2005, y coincide exactamente el mismo periodo, ¿no? Digamos, también la vara suele ser distinta para mirar estos procesos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería algo personal respecto a que banco Evo Morales, pero... Muy bien. Bueno, si no tienen comentario, los dejamos libres y les agradecemos por haberse quedado un rato más. Así terminamos la clase. Yo por ahí, viste, nada, como comentario nomás, que acá en Mendoza está muy activa la lucha de la familia de Seba Moro, que en una de las autopsias que él estaba trabajando allá en Bolivia, al momento del golpe, y en una de las autopsias, nada, se determinó que lo habían asesinado. Entonces, bueno, por ahí también invitar a acompañar y demás, desde el espacio, desde el IGES estamos acompañando la lucha de la familia, porque la verdad es que está reparada la causa y demás, que puede hacer que con este cambio pueda avanzarse la investigación y demás. Gracias, Romy, por la referencia, porque es verdad que nosotros lo tenemos muy presente a Sebastián y a su lucha por, digamos, mostrar qué estaba pasando esos días, ¿no? Y cómo en definitiva fue víctima del golpe, ¿no? De la dictadura. De la dictadura, sí. Él y muchos y muchas más, ¿no?
porque la agresión que hubo en esos días, y que en definitiva hasta ahora ha habido, porque hubo varios intentos de incluso, bueno, decir, asumirá o no el poder Arce, ¿no? Porque había como sospechas de que podía haber algún atentado, pero esto, digamos, este salvajismo con que se trató a la familia de Evo Morales, con que se trató a los opositores, digamos, a los, bueno, no opositores, en este momento eran parte del gobierno. Pero, bueno, gracias por la referencia, Romy, porque efectivamente forma parte de las víctimas de la dictadura de este año, del año pasado. Nada, están como, peleándolas ahí, acompañadas así que bueno, nada, Seba Moro fue el golpe, una cosa así es el Instagram, así que bueno, si lo quieren acompañar, está bueno. Gracias, Romy. Bueno, entonces, y las esperamos mañana para el laboratorio. La última puesta en común del laboratorio 5, por favor lean las tesis y charlemos un poco mañana en la clase. Cuídense, que anden lindo. Sí, no, recuerden que como tenemos que entregar las notas la semana que viene, la de regularidad, así que podemos esperarlos una semana más para entregar el trabajo. Podemos jugar con unos días más con sección alumnos, pero bueno, la idea sería entregarla la semana que viene. Lunes, martes, la semana que viene, que sí, sería como una semana más de entrega, digamos. Si les parece. Buenísimo. Bueno, que anden bien, cuídense. Chao, chao. Chau, chau. Les mandamos si quieren todos los videos para que los tengan y lo puedan ver. Dale. Chau.